Buenas tardes con todos los presentes. Soy el capitán de corbeta Infante de Marina Javier Camacho Vázquez y seré el presentador en esta conferencia. La Academia de Guerra Naval da la más cordial bienvenida a todas las autoridades, señores oficiales y delegados de los repartos de la Armada, así como a todos los presentes en esta conferencia virtual. Sean todos bienvenidos. La Academia de Guerra Naval, como Instituto Superior de Educación del más alto nivel de la Armada, tiene como tarea fundamental ampliar los conocimientos de los señores oficiales alumnos en los diferentes ámbitos de interés institucional, dentro de los campos militar, político, económico y social. En esta oportunidad contamos con la presencia de la doctora Rosalía Arteaga Serrano, con el tema Políticas Públicas en temas de seguridad y defensa. La modalidad de esta conferencia será la siguiente. La expositora realizará la presentación del tema con una duración de 40 minutos sin interrupción. Posterior a ello, se efectuará una ronda de preguntas y respuestas de 20 minutos. Para el efecto, las preguntas deberán ser remitidas durante el desarrollo de la conferencia al chat de esta sala virtual para su consolidación y presentación a la conferencista. Dicho esto, me permito realizar la presentación de la hoja de vida de la señora expositora. Ecuatoriana, primera mujer presidenta y vicepresidenta constitucional de la República del Ecuador. Fue viceministra de Cultura y ministra de Educación. Fue secretaria general de la Organización del Trabajo de Cooperación Amazónica. Es abogada, doctora en jurisprudencia, egresada de periodismo y máster en educación básica y rescate de valores culturales. Ha publicado 15 libros de ensayo, prosa poética, poesía, cuentos, literatura infantil y juvenil. Finalmente, colabora para algunos medios de comunicación y publicaciones nacionales e internacionales, manteniendo espacios de opinión en medios escritos y audiovisuales. Sin más preámbulo, dejo con ustedes a nuestra expositora, la doctora Rosalía Arteaga Serrano. Buenas tardes, un saludo cordial a todos los presentes, en especial a las autoridades de la Academia de Guerra Naval. Mi agradecimiento por la invitación gentil de participar el día de hoy con una temática que creo que es trascendental y que tiene que ver con las políticas de seguridad y defensa. Y me alegra mucho hacerlo ante la Academia Naval. He tenido la oportunidad en otras ocasiones también de hacerlo hace algunos años. He tenido la suerte de visitar el buque Escuela Guayas. Me precio de ser buena navegante, no me mareo en los barcos, he estado en los submarinos y he tenido la posibilidad de conversar con mucha gente de mar. Así es que es un honor y un placer también el compartir esta tarde con ustedes. Para hablar de temas de seguridad y defensa, tenemos que remontarnos a una historia no tan reciente, pero tampoco lejana en relación a lo que ha significado los temas de seguridad y defensa en el Ecuador. El Ecuador durante mucho tiempo fue considerado una especie de isla de paz, ¿no? Porque veíamos lo que ocurría en los países vecinos en temas de guerrillas, en temas de narcotráfico, que atentan evidentemente contra la seguridad de los nacionales, de las personas que viven en un estado. Y siempre se decía, pues esto pasa en Perú, esto pasa en Colombia, no en el Ecuador. Um, Esta situación ha cambiado radicalmente en los tiempos actuales. Si bien también durante buena parte de la vida republicana siempre pensamos que la agresión venía desde el sur, ¿no? Me refiero a las guerras con el Perú prácticamente desde antes de la independencia, desde antes de que Ecuador fuera Ecuador, cuando pertenecíamos a la Gran Colombia, pues recordamos las batallas, la de Tarqui, el Tratado de Girón o Portete, una serie de situaciones que se venían dando, pero si bien esa brecha ha sido cerrada con el tratado limítrofe último que se firma entre Ecuador y Perú, allá en Brasil, en Itamaraty,
Sin embargo, otros temas han ido aguzándose. Sería muy largo, tal vez requeriríamos toda la tarde hablar de las razones por las cuales esto se da. Por supuesto, las fronteras son permeables, ¿no? Y en un mundo interrelacionado nunca podemos decir que estamos exentos de algo, sobre todo si tenemos peligros latentes en la frontera. Ecuador pudo de alguna forma sobrepasar esas tremendas situaciones que se daban por los años 70, 80, inclusive 90, en donde, por ejemplo, Sendero Luminoso sembraba de terror el territorio peruano. Parece que ahora hay brotes y tememos que también puede haber también eso pasado al territorio ecuatoriano. En el caso de Colombia, pues una sociedad acosada por el tema de las guerrillas que empezaron siendo tal vez filosóficas, utópicas, soñadoras, ¿no? Con el M-19, con luego las FARC, etcétera, pero que ahora se han transformado en otro tipo de situaciones. También el tema del narcotráfico con países grandes productores de opiáceos, ¿no? Y también de marihuana, como es el caso de Colombia y de Perú, aparecía como que el Ecuador era un país de tránsito, ¿no? Por donde podían circular y a veces se decía que se reunían las personas implicadas en algún tipo de acto delincuencial, pero que dentro del territorio ecuatoriano no se cometían ese tipo de delitos y de situaciones. Yo diría que uno de los hitos que viene a darse en esta incursión de todos los temas de narcotráfico y guerrilla en el territorio ecuatoriano se da cuando en el gobierno de la Revolución Ciudadana se declara la ciudadanía universal. Ustedes lo recuerdan, ¿no? Es decir, que no se necesitaba visa para entrar al Ecuador porque decían, no, nosotros somos un territorio abierto y por lo tanto aquí nadie necesita visa para estar de tránsito 3 meses. Desgraciadamente esto fue visto por estas bandas delincuenciales, los carteles de la droga, como una oportunidad, un país que no necesitaba visa. Imagínense ustedes, y por lo tanto empezaron no solamente a llegar, sino a afincarse estos carteles de narcotráfico que tanto daño le hacen a la seguridad del Estado, pero que también permean toda una sociedad, permean a la niñez, a la juventud, las familias, se deteriora la política, se deteriora el deporte, las artes, todo puede ser permeado. Nosotros hemos visto estos casos dramáticos relatados con la vida de Pablo Escobar o del Chapo, ¿no? Guzmán, que aparecen además de narcotraficantes como los ídolos de poblaciones empobrecidas, ¿no? Esto es dramático. Pero también tenemos que pensar que América Latina sigue siendo todavía un continente de grandes asimetrías. Según datos de estadísticos, se dice que Latinoamérica es el país más asimétrico del mundo, el continente más asimétrico del mundo. No sé si esto es verdad o no, porque cuando yo voy a la India y veo las situaciones de miseria en las calles de Bombay o Mumbai, como le llaman a ellos, de Calcuta, de Delhi mismo, y veo las grandes fortunas, yo digo, no entiendo todavía por qué América Latina sigue siendo el más asimétrico. Dudo un poco de esas estadísticas, les soy absolutamente honesta, pero es verdad que hay asimetrías, es verdad que hay gente que tiene muchísimo y hay gente que no tiene nada. Sabemos que en el Ecuador muchos niños, un porcentaje altísimo, tienen índices de desnutrición que son prácticamente irrecuperables. Los 2 primeros años de vida son fundamentales en la nutrición infantil y se nutre el cuerpo, pero se nutre el cerebro. Los niños que no son alimentados durante la primera infancia de manera adecuada van a sufrir retrasos en su desarrollo, en su crecimiento, en su capacidad cognitiva, ¿no? Y esto es dramático. Entonces, tener un territorio donde hay tantas asimetrías, indudablemente es una tierra de cultivo. Si además de eso el Estado abre las puertas, ciudadanía universal, si por otro lado no hay cuidado en las fronteras, ya hablaremos algo específico del tema marino, del tema marítimo, que es un tema que seguramente a ustedes les interesa más, pero todo es parte de un conjunto. Entonces, si no se ha tenido el cuidado suficiente en las fronteras, si sabemos que muchas veces se ha dicho que el Ecuador limita con, no con Colombia, sino con el ELN,
con las FARC, ¿no? Porque prácticamente ha habido un abandono por parte de nuestros vecinos de las zonas limítrofes con el Ecuador. Todo eso abona a que, como decía, haya un caldo de cultivo, un territorio abonado para que puedan surgir las ilegalidades. Parecería que el tema de la base de Manta, sobre todo en el tema del control marítimo, sí establecía una especie de detente, de decir, aquí hay autoridades extraterritoriales que están vigilando qué pasa con el mar ecuatoriano. Esto, desgraciadamente, como lo sabemos, se dejó fuera el acuerdo que se tenía con los Estados Unidos y no sé si sea coincidencia, seguramente ustedes tienen más datos que yo, pero indudablemente esto ha ocasionado el que más delitos se cometan en territorio ecuatoriano, sobre todo aquellos relacionados con el narcotráfico. Ahora, ¿qué pasa con el narcotráfico? Como les decía, permea todo. En las sociedades como en la colombiana o como en la mexicana, hemos visto que le compran a las personas por el dinero o por el miedo, ¿no? Las dos cosas. O amenazando a las familias o por el dinero. Y entonces empieza a permear la sociedad. Y claro, se vuelve más grave todavía cuando hemos descuidado la educación en valores, que es un tema fundamental al que querría referirme también, aun cuando sea de pasada, porque en la casa se forman los valores, pero se los cimenta en la escuela. Y desafortunadamente no tenemos ese permear de todo el currículum con contenidos de valores que pueden darse de una manera que cruce todas las asignaturas, todas las materias. El que enseña matemáticas o el que enseña geografía puede estar hablando de valores. Si por otro lado tenemos medios de comunicación que no colaboran, si también las leyes no son claras, si tampoco tenemos unas sanciones reales contra los criminales, contra quienes están atentando contra el Estado, es decir, campea la impunidad, tenemos un panorama realmente bien complejo, bien complejo. Necesitamos leyes adecuadas, leyes que se cumplan y una buena calidad de educación para que podamos hablar de una recuperación del Estado ecuatoriano. En el tema del narcotráfico se ha aliado de tal manera con la guerrilla, con las personas que desde la ilegalidad tratan de obtener el dominio del Estado, etcétera, que vemos cómo en países como Venezuela se hablan de un narcoestado, ¿no? Por todo lo que está ocurriendo en ese país. Y en el caso ecuatoriano, con sus vecinos, sobre todo con el caso colombiano, podríamos hablar de que la narcoguerrilla está bastante apoderada del territorio colombiano y esto trae consecuencias indudables para el Ecuador. Ya no hablamos de aquella guerrilla, decía, un tanto utópica, un tanto quimérica, diríamos así, pero que tenía algo de contenido ideológico. Hablamos ya de simplemente el delito puro y duro, ¿no? Del narcotráfico inmerso en los temas de la guerrilla. Se lo ha visto con los juicios que se han hecho en Colombia, con la situación que se vive en México, a donde migró buena parte de los carteles luego de la destrucción de ciertos carteles con el apresamiento de los capos en Colombia, pues migró a México y ahora sentimos que está migrando hacia el Ecuador. Luego, y voy haciendo una especie de barrido de problemáticas para ver hacia dónde podemos apuntar con algún tipo de soluciones. En el mundo sobrepoblado, con tantos retos enormes, ahora aguzados por el tema de la pandemia que ha empobrecido a la gente, ha hecho que la clase media se depaupere, que la gente que estaba en condiciones de pobreza pase a condiciones de miseria. Tenemos que la pandemia nos está dejando secuelas y lecciones muy serias en temas de salud, en temas de educación, en temas de economía. Pero también nos pone de relieve aspectos como los relacionados con el cambio climático, ¿no? Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver estos temas de seguridad? ¿Qué tiene que ver estos temas de defensa con el cambio climático? Muchísimo. Ustedes son hombres y mujeres, no sé si hay alguna mujer por aquí en la Armada también, de mar. Y saben que indudablemente en el mar se libran muchas guerras.
desde aquellas que tienen que ver con, como hemos visto a lo largo de estos últimos años, con la llegada de flotillas piratas que tratan de aprovecharse de los recursos ictiológicos de nuestro mar, que tratan de llegar en los momentos en donde prácticamente nos vemos circundados, como lo que ha ocurrido en estos últimos años, por flotillas chinas, a veces con complicidades nacionales por el tema del combustible, a veces con complicidades que permiten que se vayan acumulando la pesca no permitida para extranjeros, para llevar a estos grandes barcos frigoríficos que se desplazan en las aguas, aparentemente las aguas de alta mar, pero nosotros sabemos que también hay una gran discusión. Yo recuerdo cuando hice mi tesis para la licenciatura en Ciencias Políticas, mi tesis fue sobre mar territorial. Y yo soy defensora del mar territorial, de aquellas 200 millas que se establecieron con los acuerdos de los países del Pacífico que trataban de preservar esa gran riqueza ictiológica que tenemos, esa gran riqueza marina provista por el fenómeno de la corriente de Humboldt, que hace que el enfriamiento de las aguas indudablemente propicie la existencia de estas especies pelágicas, de esta pesca que indudablemente puede servir para alimentar al mundo, pero primero a la población local, a los ecuatorianos en este caso. Luego se han dado una serie de acuerdos, de renunciamientos. Ustedes saben mucho sobre la teoría del mar. Yo recuerdo cuando estudiaba y hacía mi tesis, se veía cuál era la razón del establecimiento del mar territorial y siempre era la defensa. ¿Se acuerdan ustedes, no? Cuando los duques de Venecia, cuando se casaban, después de la ceremonia nupcial, arrojaban los anillos al mar porque demostraban que el gran dux de Venecia no se casaba solo con la mujer que había escogido, sino se casaba con el mar, ¿no? Con las aguas del mar, que eran tan importantes para los navegantes venecianos que recorrían el mundo. Pensamos los viajes de Marco Polo y tantos otros que llenaban las arcas de dinero, de oro, de los grandes duques venecianos, pero también después se establecieron las 3 millas náuticas por la distancia que podía recorrer una bala de cañón y después se establecieron las 12. Pero hay también temas de defensa de la pesca, no solamente de defensa, de cómo nos vamos a defender ante un enemigo que llega y que nos puede atacar, como eran los piratas durante los primeros tiempos de la República y buena parte de la colonia, cuando los piratas o corsarios, los que tenían patentes de corso de la reina de Inglaterra, recorrían los mares y se hacían con los tesoros, sobre todo los famosos galeones españoles que iban cargados de oro, de plata, ¿no? De cosas maravillosas de las que se adueñaban precisamente los galeones y digamos las embarcaciones piratas, sobre todo inglesas. Había razones para defender el mar, pero ahora la razón primera es la capacidad de producción alimentaria que tienen los mares. Ya sabemos que los mares están también muy afectados por el tema de la contaminación, las partículas, los microplásticos. Pensamos que teníamos una especie de descanso cuando a comienzos de la pandemia se hablaba de que al estar aislados, al no salir, al estar en confinamiento, como que el mundo se paró un poco y la naturaleza respiró. Volvimos a ver ciertas especies. No me van a creer, pero yo vivo aquí en Quito y nunca había visto una serpiente en el patio, en mi patio, ¿no? Pero como cerca del parque metropolitano, en el parque metropolitano hay las serpientes bobas. Claro, uno no sabe que es boba hasta que le cuentan, ¿no? Pero si usted ve una serpiente más o menos considerable, se asusta. Después me dijeron, estas son bobas, estas no hacen nada. Pero bueno, indicaba que el silencio de la ciudad, el aire más puro, el que no haya carros circulando, hizo que algunas de estas serpientes inofensivas salieran del parque metropolitano y llegaran a los patios de las casas, ¿no? Yo vivo en un departamento, pero sin embargo con un pequeño patio y allí apareció la serpiente. Pero igual se vio el aire de Quito mucho más puro, sentimos esa maravilla de respirar y de ver el cielo, que a veces no solo ve porque está cargado de smog. Y esto que ocurría aquí, ocurría en el Japón, ocurría en Venecia, en donde los
canales empezaron a no despedir ese olor nauseabundo que tienen últimamente por la gran afluencia de turismo, las ciudades paralizadas, el miedo, la incertidumbre, el temor al contagio, el dolor de perder familiares, todo eso, sobre todo en los meses de marzo y abril del 2020, de que estuviéramos quietos, y esa quietud trajo un respiro a la naturaleza. Algunos preocupados por la naturaleza dijimos, vaya, puede ser que el ser humano esté aprendiendo con esta terrible pandemia, este golpe al orgullo humano. ¿Por qué tenemos que decir golpe al orgullo humano? Porque a veces con el avance de la ciencia pensamos que ya lo hemos dominado todo, hasta que viene un huracán, hasta que viene un terremoto, hasta que viene una erupción, hasta que viene una pandemia. Y nos demuestra que no hemos sido tan dioses, ¿no? Que no hemos tenido el poder de hacer que la naturaleza nos obedezca. Y claro, esta sensación de impotencia frente a lo que la naturaleza hace, porque definitivamente los virus aparecen, hay buenos virus, hay malos virus, hay bacterias buenísimas. En nuestro organismo tenemos la mayor cantidad de bacterias, son buenasas, nos ayudan a sobrevivir, nos ayudan a enfrentarnos, pero a veces hay estos virus invasivos como los SARS, corona, que están perturbando la naturaleza humana y que pasan en estas mutaciones desde los animales hasta los seres humanos, aquello que estudia la zoonosis y que nos dice que efectivamente no somos tan poderosos, que se producen situaciones a veces provocadas por el propio ser humano que manipulan la naturaleza, a veces como un mecanismo de defensa y a veces porque la naturaleza es así, erupciona, explota en momentos determinados, todavía no previsibles por el ser humano. Todavía no podemos prevenir los huracanes, prevenir los terremotos, prevenir las erupciones. Se empieza ya a hablar de eso. Hace unos 4 años tuve la oportunidad de asistir a una reunión de la Academia de Ciencias de Nueva York. Me invitaron porque habíamos firmado un acuerdo con la Fundación Fidal que dirijo y allí estaban varios premios Nobel que son miembros de esta academia y veía yo como los premios Nobel habían conformado equipos con jóvenes de diferentes partes del mundo. Algunos de ellos estaban allí presencialmente, otros online, a pesar de que todavía no estábamos en el boom del online. Y veía los grupos de trabajo que se hacían y se me acercó un chico de la India, uno de unos 16, 17 años, no terminaba todavía el colegio y me dice, yo quiero ir a su país. Digo, qué bien. Quiero ir porque allá hay terremotos y porque tienen muchos volcanes y porque estoy avanzando en una fórmula de predicción de erupciones. ¿Se imaginan eso? Un chico de 16, 17 años de la India trabajando con la ciencia de esta manera. ¿Llegará el día? Sí, probablemente llega, pero todavía no ha llegado. Entonces el ser humano se siente un tanto impotente ante lo que viene con la naturaleza. Decía entonces, la pandemia nos hizo pensar algunos que habíamos aprendido la lección, pero después nos dimos cuenta cuando salen esas películas, y seguramente ustedes lo están viendo en las playas, llenas de mascarillas, ¿no? De esas mascarillas que la gente agarra y las tira sin pensar, llenas de plásticos. Ahora se usa mucho más plástico para envolver los alimentos. Todo el mundo estamos asustados. Usamos geles, usamos alcoholes y usamos plásticos de un solo uso para envolver los alimentos. Cuando pedimos algo de comida por el delivery, yo me quedo asustada por la cantidad de cosas que me lleguen. Y eso que digo, por favor, no me manden tenedores plásticos, no me manden cuchillos plásticos, no me manden cada cosa envuelta y envuelta y reenvuelta, porque esto no es necesario, ¿no? Sin embargo, de eso hay una cantidad enorme de plásticos. Entonces, lo que parecía que era un respiro para la naturaleza, ahora se está volviendo otra vez en una situación más complicada. Además, recordemos que cuando las economías bajan, el tema del reciclaje, el tema de la utilización de elementos que son no agresivos contra la naturaleza se vuelve secundario, no una prioridad, no una prioridad. Entonces, si se puede ahorrar en el tema de los combustibles, porque los fósiles son más baratos que la geotérmica, que la energía eólica, que la solar, etcétera, entonces se utilizan más los combustibles fósiles. No estamos aprendiendo mucho la lección, ojalá la aprendiéramos. Pero volviendo al tema del mar, el mar, esa cantidad enorme de agua,
Siempre pienso que el planeta Tierra pudo haberse llamado planeta agua, porque tenemos más agua que tierra. Ustedes lo saben, marinos. Sabemos que la mayor parte del agua no es agua dulce, no es agua apta para el consumo humano, ni tampoco para regar los cultivos, ni tampoco para los animales. El agua, a pesar de que cuando yo era pequeña, no sé si ustedes aprendíamos en matemáticas, que era un elemento infinito, nos decían, ¿no? Cuando los profesores de matemáticas a uno le enseñaba los elementos finitos, conjuntos finitos y conjuntos infinitos, decía, bueno, finito puede ser el pan, puede ser los lápices que tengo aquí, pero conjuntos infinitos son las arenas del mar, las estrellas del cielo y el agua. Profesores de matemáticos estaban equivocados. El agua es finita, sobre todo el agua dulce, el agua de calidad, el agua potable, el agua que consumimos los seres humanos. Y entonces hay que cuidar el agua, hay que cuidar el agua, por un lado, pero por otro lado tenemos que cuidar las fuentes de los alimentos, como es el mar. También pensamos que los peces del mar eran infinitos en algún momento, pero sabemos no, que hay temporadas, que tenemos que establecer vedas, porque son los ciclos reproductivos que ya no les da tiempo a los animales para reproducirse de debida manera y por lo tanto estamos consumiendo la comida que será necesaria para las nuevas generaciones. Hay desperdicio en cuanto a al consumo. Sí, un enorme desperdicio, pero también esa contaminación del mar pone en peligro efectivamente la reproducción de los animales, la salud de los animales que también nos puede afectar. Ustedes seguramente hacen también Oriente, ¿no? La Amazonía, y saben que buena parte de los peces amazónicos, que son el número 1 elemento de proteína que tienen los pueblos amazónicos, casi todas las aguas de los ríos amazónicos ecuatorianos y de toda la gran Amazonía continental están contaminados, ¿no? Allí hay mercurio, sobre todo el que se usa para lavar, para procesar el oro, sobre todo en la minería artesanal e ilegal, que es la peor que puede existir. Yo prefiero controlar 4, 5, 10 empresas grandes mineras, porque en el Ecuador hay minerales en cantidades enormes, y no tener 1,000, 2,000, 5,000 mineros ilegales, que además la minería ilegal va de la mano con el narcotráfico, porque es la mejor forma de lavar el dinero del narcotráfico en minería ilegal, en el oro, en la plata, en el cobre que se saca, pero fundamentalmente en el oro. Entonces, queridos amigos, si sabemos que hay tantas amenazas por aire, mar y tierra, no hablamos de guerras solamente. La guerra se puede dar en un momento determinado, la guerra aquella armada en que se enfrentan tropas de un país contra otro. Todavía hay en el mundo. Si bien Naciones Unidas consiguió el objetivo de que no se desate una tercera guerra mundial, todavía no se han podido prevenir guerras. Hay guerras en Siria. Hasta hace poquitos días había una guerra, que hay una tregua. Decimos treguas que pueden a veces durar meses o años, pero son treguas nada más porque el problema no está arreglado entre Israel y Palestina. Sabemos que hace poquito hubo una guerra nueva entre Azerbaiyán y los armenios, ¿no? Por Nagorno-Karabaj, por esa zona que estaba reclamando como ancestral las autoridades de Azerbaiyán. En fin, tenemos guerras por todos lados, pero hay otro tipo de guerras, y las guerras que estamos visibilizando en estos momentos tienen que ver con el cambio climático que hace que se derritan los hielos de los polos. Uno de mis sueños es ir a la Antártida, todavía no he logrado ir, pero a lo mejor o a lo peor en poco tiempo ya no vamos a tener esos enormes glaciares, como también se están acabando los glaciares de los Andes. Yo he tenido la suerte de ser profesora en Bolivia, por ejemplo, en varias universidades, y en alguna de esos momentos me llevaron a visitar la altura del Chacaltaya, que queda cerca de La Paz, unos picos altísimos, y allí decía pistas de esquí. Ustedes se pueden figurar que solamente quedó el letrero, ya no hay nieve. Hace ya lo menos 10 años no hay nieve en el Chacaltaya, ¿no? Y esto viene también aparejado cómo las poblaciones se abastecen de agua, si las nieves eternas, que son las que alimentan los ríos, alimentan la posibilidad de tener agua para los cultivos, se secan, ¿no? Los humedales están en riesgo, que son los que proveen de agua.
Ciudades como Quito tienen alto riesgo de quedarse sin agua. Las guerras de agua son ya una realidad. Los pueblos amazónicos le reclaman a Quito por qué se lleva el agua que les corresponde a ellos. Entonces, hay situaciones conflictivas por todo lado. ¿Qué hacer frente a esto? ¿Cómo establecer políticas públicas adecuadas? Algunas tienen que ver con el legislativo. El legislativo tiene que preocuparse de que hayan leyes que no sean coyunturales y que no respondan solamente a aquella situación de orden político que beneficia al gobernante. Ustedes saben, porque lo han vivido, la Constitución de Montecristi, aquella del 2008, que fue construida diciendo que va a durar 300 años. Vean ustedes que ahora es totalmente obsoleta. ¿Por qué? Porque se hizo pensando solamente en el gobernante de esa época, en que además quería quedarse 30, 40 años para gobernar. El legislador tiene que pensar en leyes que beneficien a la mayoría, que recojan aquellos sentimientos del pueblo, que sean aquellas que van a durar efectivamente y que no van a tener que ser modificadas a cada instante. En derecho uno aprende que hay constituciones que son duras y otras que son demasiado flexibles, rígidas, diríamos más que duras. Un ejemplo de constitución rígida es la de los Estados Unidos. Es la misma que los padres de la patria, los que trabajaron en la independencia de los Estados Unidos, la crearon. Solamente tiene enmiendas, algunas enmiendas, no muchas. En cambio, el Ecuador, campeonato mundial en nuevas constituciones. Tenemos también que la Constitución de Montecristi es una constitución enorme, ¿no? Tiene demasiados artículos. Creo que solamente la venezolana le gana, hecha bajo el mismo influjo, ¿no?, de aquel socialismo del siglo XXI que aparece como una tesis latinoamericana, pero que no lo es. El creador del socialismo del siglo XXI es un alemán bastante amargado, Heinz Dieterich, que vive en México y que era el ideólogo de la revolución del socialismo del siglo XXI. No es tampoco idea de aquí, de América Latina. Por allá surgió en una universidad inspirada por este señor que no tiene tan buenos antecedentes. Pero la verdad es que las leyes que son el deber ser de la legislatura tienen que ser hechas pensando en el bien común, ¿no? Eso es algo que debería estar en la curul de cada legislador, es decir, el bien común por encima del bien partidista, del bien ideológico, porque desgraciadamente muchos van además para hacerse plataforma y volver a ser candidatos. Eso no tiene que estar en la mira de los legisladores. Los legisladores no tienen que hacer obras, ellos tienen que legislar y fiscalizar. Esas son todas sus atribuciones, no tienen más. El sistema democrático, aquel que nace en Grecia, que es perfeccionado durante la época de la Revolución Francesa y todo, nos habla de tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. El legislativo tiene sus tareas fundamentales. El ejecutivo tiene aquellas que son, es el administrador del Estado, el ejecutivo, el que tiene que hacer que se ejecuten aquellas normativas, el que tiene que ver que los temas que son prioritarios del Estado, de educación, salud, seguridad, etcétera, se cumplan, y el judicial, pues, castigar cuando no se cumple. Entonces, en política pública, lo importante es que existan buenas leyes. La otra cosa extremadamente importante es que no haya impunidad. La impunidad es el mejor aliento para la comisión de delitos. Cuando se ve que la gente, los de cuello blanco, no pagan por sus delitos o que están 1 o 2 años en la cárcel y se dan formas para salir y luego disfrutar de las fortunas mal habidas, es el mayor acicate para que exista inseguridad en un país, porque tiene que ver con la inseguridad jurídica y tiene que ver con la inseguridad moral. Qué importante es entonces tener leyes. No sé si se acabó de discutir o no en la antigua Asamblea Legislativa, aquella ley de extinción de dominio, que dice que hay que quitarle los bienes a los corruptos. Esto es un tema bien importante, bien importante. Este tipo de leyes existen en algunos países. En Colombia, por ejemplo, ha servido para quitarle de las garras al narcotráfico una serie de bienes. Porque ¿qué pasaba? ¿Y qué pasa aquí también, ¿no? Los grandes capos del narcotráfico o de la política corrupta se quedan como dueños de una gran cantidad de fortunas y aun cuando seas de la cárcel siguen mandando, siguen comprando jueces, siguen haciendo que ese dinero mal habido sirva para esos fines ilícitos. Entonces es importante tener buenas leyes, que se cumplan, que no haya impunidad, que haya un ejecutivo transparente que se dedique efectivamente a gobernar para todos.
Hay otro tema que tiene que ver con política pública, pero también con política privada, con lo personal, y es el tema de la educación. La educación va lento, pero va. Siempre debimos empezar ayer, es cierto. No es algo que es una novedad decirlo. Eh, la única forma de mejorar una sociedad es teniendo buena calidad de educación. Y en el Ecuador tenemos pésima calidad de educación. Hemos retrocedido. Por la pandemia se dice que 10 años, pero en la época de la década perdida también retrocedimos. Se acabaron con las escuelas comunitarias que eran parte del tejido social. Se construyeron unos monstruos que llamaron las escuelas del milenio, que vaya a ver qué problemas tienen de todo tipo, desde sobreprecio en la construcción hasta imposibilidad de trabajarlos en estas épocas. Entonces, el tema educativo es extremadamente importante. ¿Son importantes los medios de comunicación? Sí. Yo estoy en una campaña solitaria que ojalá ustedes me ayuden a hacerla, una guerra propia contra las narconovelas. ¿Sí se han dado ustedes cuenta de la cantidad de novelas que exaltan a los narcos, ¿no? Alguna vez yo vi algunos capítulos de La Reina del Sur y casi sentía pena por la chica, la Reina del Sur, pero era una delincuente también, que estaba llevándose fortunas. Y cuando uno ve amando a Pablo, detestando a Escobar, que es ese libro que se hizo famoso y una vez en esos vuelos transatlánticos que uno hace y que se ve todas las películas, yo acabo viéndome hasta la de Bollywood y todo, porque me paso 14, 16 horas, me pasaba en los aviones. Bueno, acabé de ver esa película y casi que le hacen a uno sentir solidaridad por el sinvergüenza de Pablo Escobar o por el Chapo Guzmán. ¿Cómo es posible eso? Estamos envenenando a nuestra juventud. Se cree, y es real esto, que buena parte de los que los chicos ven en la televisión después tratan de replicarlo. Porque ¿qué es lo que ven los jóvenes? Ven al narcotraficante, al capo, en una mansión con piscinas, con relojes carísimos, con joyas, esas exhibicionistas, con carrazos, bebiendo trago, ¿no? Los más finos licores y rodeados de mujeres, cosificación de la mujer. Por esos chicos que no tienen nada y que están viendo una narconovela, créanme que están entrando en una escuela de delito. Se ha hecho estudios en Colombia y en México que esto está pasando. Los narcocorridos, la música que exalta al narcotraficante. A mí me pasó una cosa desagradable. Hace unos 3 o 4 años fui invitada a México DF a dar una charla a una gran cantidad de maestros, había como 200 allí, y porque a veces me invitan a unos lugares a dar charlas, por ejemplo a China voy prácticamente todos los años en Shanghai a dar una charla a 15,000 directores de escuelas. Solamente en China se puede uno imaginar esto, presenciales, ¿no? Ahora todo lo estoy haciendo sentada aquí, estoy dando mis charlas y hablo con los chicos de la India y con los chinos y los brasileños, qué sé yo. Pero bueno, fui a México y después de que se acabó el curso me dijeron, profe, ¿quiere irse a Xochimilco, a esas canoitas que hay por allí, ¿no? Que se llaman trajineras? Le dije, claro, pues yo la novelería había estado hace muchísimos años cuando fui con mis papás y dije, claro, me encanta. Bueno, fuimos, era de noche y había música, estaban los mariachis, uno tenía que pagar si quería tener a los mariachis allí o si no, si pagaba para tener un parlante gigantesco. Y allí estoy hablando de que los compañeros míos que iban en esas barquitas son profesores de escuelas de todo tipo, públicas y privadas de México, de todos los estados mexicanos. Y pueden creer ustedes qué música creen que oían ellos, narcocorridos. Y hablaban y bailaban los profes ahí haciendo contorsiones. Y yo les dije, alto, ustedes son profes, ¿qué tipo de enseñanza están dando? Bueno, vi que alguna gente enrojecía, que sentía que alguien de fuera les estaba llamando la atención. Y claro, hay leyes de libertad de expresión. Usted no le puede prohibir a un canal de televisión que pase una narconovela, pero sí puede usted cambiar el canal, ¿cierto? O también puede hablar con los dueños de las empresas que están pautando allí. Si yo veo un supermercado o veo una compañía de seguros, va a decir, oigan, ¿ustedes en qué país viven? No tienen hijos, quieren vivir en una sociedad segura. Acuérdense que recién hubo un degollamiento en la cárcel de Cuenca, me parece, ¿no? En mi tierra, degollados en las cárceles. Esto se ve en las telenovelas. ¿Dónde creen que lo están aprendiendo? Entonces, yo creo que tiene que haber una serie de medidas que puedan fortalecer la seguridad interna de un país, que puedan hacer que sus ciudadanos vivan
en un mejor estado, en una mejor situación, no pendientes de que van a ser atracados en la esquina, de que van a enfrentar un secuestro, de que van a tener una situación durísima que enfrentar. Vean ustedes que las amenazas vienen desde todos los sectores y la clave la estamos poniendo en el ejercicio ético del gobierno. Ojalá que acaba de iniciarse y que acaba de poner en vigencia un código de ética, esperemos que se cumpla y vamos a estar atentos a esto, puedan marcar una línea, diríamos, de tranquilidad, de mejoría para la sociedad ecuatoriana. Ojalá la cooperación internacional pueda avanzar también en generar espacios libres, espacios seguros en nuestro continente. Créanme que a mí me da un poco de pena, y ya con esto voy a terminar. Yo tengo la oportunidad de viajar mucho al África. Yo trabajo en Egipto, soy miembro del directorio de la Biblioteca de Alejandría, pero a veces me invitan al Foro Económico de Mozambique, o voy a Ghana, o voy a Kenia. Créanme que yo siempre pensaba que América Latina era el continente de la esperanza, pero cuando veo lo que está pasando en América Latina con el avance de ideologías absurdas, pasadas de moda, que llenan de miseria a los pueblos, y cuando veo cómo las inversiones se están dirigiendo a un continente que se pensaba que estaba perdido, como África, que tiene millón problemas, que tiene problemas seriosísimos, luchas desde de religión, terrorismo y todo. Sin embargo, parecería que África está subiéndose al tren más fácilmente que América Latina. Y esto no se puede permitir. Yo he oído palabras peyorativas, inclusive de políticos ecuatorianos que dicen no vayamos a africanizar. Esto es peyorativo para África y absolutamente irrazonable en los actuales momentos. ¿Qué tal que nos dicen nos vamos a sudacanizar, como nos llaman los españoles a los latinoamericanos, que nos dicen sudacas? Creemos entonces que hay que generar espacios de diálogo, imperio de la ley. Y ustedes, marinos, tienen en sus manos el cuidado de los mares, por supuesto, pero también la responsabilidad frente a sus familias, frente a sus pares, frente a sus autoridades o frente a la gente que está bajo su mando, de tener liderazgos éticos. Solamente con liderazgos éticos vamos a poder superar estos temas de inseguridad. Los que están en nuestras manos, los que nos trae la naturaleza son otra cosa, pero tengo fe también en el avance de la ciencia, como nos lo ha demostrado esta lucha contra la pandemia, que si bien ha sido feroz, terrible, durísima, sin embargo, en menos de un año se logró hacer vacunas, y no solo en un lugar del planeta. Empezaron pues los americanos, los ingleses, los propios chinos, los rusos. Es decir, hay un cóctel, diríamos así, de vacunas que demuestran que la capacidad del ser humano, fantástica, fantástica, increíble, se remonta a los más altos vuelos que nos podamos imaginar. Tenemos que pensar que nuestros niños y jóvenes tienen la misma capacidad mental, los mismos cocientes intelectuales que en otros lugares del planeta. Hay que alimentarles bien, me refiero a la comida, a la calidad de la comida, pero hay que alimentar bien su espíritu, y eso está en manos de todos nosotros. Muchas gracias. Creo que me ajusté exactamente a los 40 minutos que me dieron, por eso es que puse un cronómetro aquí. Está perfecto, doctora. A continuación, empezaremos con el periodo de preguntas y respuestas a cargo del señor capitán de corbeta técnico Jorge Alavera. Doctora, muy buenas tardes. Para el desarrollo de este espacio se dará lectura a las inquietudes generadas por los participantes durante el desarrollo de su presentación, para luego darle paso a usted para la respectiva respuesta. Primera pregunta, realizada por el capitán de corbeta Superficie Cristian Narváez. Doctora, mi saludo y admiración hacia usted. Como ex primera mandataria, ¿considera usted adecuado o no el hecho de considerar a Fuerzas Armadas para el control del ámbito interno? Y como abogada, ¿considera que existe un marco legal que permita hacer frente a las distintas amenazas y riesgos existentes y que se han agudizado en la actualidad? Voy contestando una por una, ¿verdad? Gracias, capitán. Realmente y gracias. son dos en una. Bueno, gracias al capitán Cristian Narváez por su pregunta. Es un tema complejo. Cada institución tiene sus especificidades,
Y por supuesto, en el caso de Fuerzas Armadas, tiene que ver con los peligros extraterritoriales o que atentan contra el territorio, ¿verdad? Es decir, lo sentimos siempre durante el conflicto con el Perú. Yo lo viví. Todos nosotros recordamos la guerra que se dio la última en el año 95, que fue la guerra más exitosa que tuvo el Ecuador. Siempre pensamos en ese tipo de defensa que tenían que hacer Fuerzas Armadas. Pero cuando se trata de temas como el narcotráfico, por ejemplo, Fuerzas Armadas tienen un papel muy importante por el control en las fronteras, ¿no? Por el control de todo lo que puede ingresar al Ecuador y por el hecho de que son fuerzas extraterritoriales las que están atacando, ¿no? Cuando hablamos de los carteles, en muchos casos vemos que los carteles del narcotráfico tienen armamento más sofisticado que las Fuerzas Armadas de los países, ¿no? Lo estamos viendo en cuanto a construcción de elementos como los propios sumergibles y una serie de otros, y las avionetas y el armamento pesado inclusive que tienen. En Brasil, yo tuve la oportunidad de vivir 3 años allí, del 2004 al 2007. Me tocó vivir unas escenas de horror cuando el comando, no me acuerdo cómo se llamaba, pero tenía un nombre, Comando Capital o alguna cosa, en Sao Paulo, habían decidido las autoridades que iban a mover a algunos capos a otras prisiones, ¿no? Ustedes no se imaginan la guerra que se vivió en el Brasil. Sao Paulo pasó casi 15 días sin que la gente pudiera salir a las calles. Y esta situación se acabó cuando el gobierno, ustedes saben que Brasil es un estado federal, ¿sí? Cuando el estado de Sao Paulo firmó un acuerdo con los capos que estaban en la cárcel. ¿Se pueden figurar ustedes eso? Es decir, reconociéndoles estatus de ejército dentro del territorio brasileño. Esto yo lo viví, esto no me lo han contado. Entonces, la pregunta tiene una serie de desdoblamientos, capitán Narváez. Dentro del ámbito interno, sí, si es que es necesario. El tema de lo legal, del derecho, va a depender mucho primero de la interpretación que se dé a lo que son los peligros, ¿no? A lo que son las amenazas, porque un ataque del narcotráfico o de los carteles del narcotráfico pueden destruir un país. Y la esencia de las Fuerzas Armadas es proteger la supervivencia del país. Otra cosa puede ser la delincuencia común, en donde evidentemente la policía es la que tiene que actuar, pero frente a carteles que tienen la calidad de fuerzas organizadísimas, con recursos prácticamente limitados, las Fuerzas Armadas de los países van a tener que enfrentar esa guerra. No hay otra forma. De lo contrario, vamos a sucumbir. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta, del señor capitán de fragata, ingeniero Marco Anaguano. Muy buenas tardes. El diseño de la fuerza nace de la visión política de la defensa. ¿Cuál considera usted que debería ser esa visión política para el diseño de las Fuerzas Armadas, considerando las nuevas amenazas a la seguridad nacional, sin descuidar su misión fundamental? Gracias al capitán ingeniero Marco Anaguano. Yo creo que esa visión política de la defensa tiene que ir primero, como usted lo manifiesta en su pregunta, con aquella misión tradicional y trascendental de Fuerzas Armadas, es indudable. Pero las nuevas realidades nos ponen ante disyuntivas enormes. Yo no tuve tiempo de hablar de otra realidad que está viviendo el Ecuador y es el tema de la migración venezolana hacia el Ecuador, ¿no? Estamos hablando de que cerca de 500,000 venezolanos viven en el Ecuador. ACNUR y el Ministerio de Relaciones Exteriores reconocen cerca de 300,000, pero datos extraoficiales hablan de cerca de 500,000. Pero también no nos olvidemos que en el Ecuador viven más de 1 millón de colombianos que han emigrado en diferentes épocas. No ha sido una emigración así de golpe como la que hemos tenido con los venezolanos, pero indudablemente son otros temas también que están conflictuando la realidad de los países. Y poco a poco vamos a ver cómo va a crecer el número de los refugiados climáticos, ¿no?
por el tema de la crisis climática, del cambio climático, cada vez va a haber más refugiados climáticos. Los de las islas no se van a quedar quietos allí mientras se les sumerge todo, pues no, van a moverse. Los que están en las tierras bajas van a tener que subir a las altas. Si es que el nivel del mar sigue creciendo, seguramente las instituciones como oceanográfico de la Armada, en fin, hacen mediciones de los niveles del mar y entonces saben que esto es real, esto no es un invento de los ambientalistas, ¿no? Entonces, evidentemente va a tener que tomarse en cuenta a los migrantes y a los refugiados climáticos. En ese sentido, pues, la visión política y geopolítica tiene que hacer frente a la incertidumbre, ¿sí? A la incertidumbre. El mundo entero está moviéndose entre una serie de incertidumbres que tienen que ver con la economía, con el cambio climático, también tiene que ver con los avances tecnológicos. Y por supuesto, unas Fuerzas Armadas tienen que ser modernas, tienen que contar con aquellos elementos fundamentales que se tienen con la moderna tecnología y sobre todo la preparación de los integrantes. Yo diría que una real política con relación a las Fuerzas Armadas tiene que ser cada vez poner más recursos en la capacitación del elemento humano de Fuerzas Armadas. Llámese la Armada o puede ser la Fuerza Terrestre o la aviación, pero tiene que haber gran capacitación. Allí yo creo que podría haber una política pública muy coherente si queremos tener mucho más o enfrentar de mejor manera los retos que se nos vienen y que son enormes, porque no hemos hablado de todos. Yo he tocado los más evidentes. Como les dije, no había tocado el tema de la migración, pero el otro tema que inclusive lo enfrentan países tan grandes como los Estados Unidos es el terrorismo digital, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Vimos en la guerra, esta guerra no tan larga entre Palestina e Israel, ¿qué papel jugaron los escudos antimisiles, ¿no? Porque la cantidad de misiles que se lanzaban contra Israel era mucho mayor que la que lanzaban los israelitas contra el territorio palestino, pero tenían los escudos. Entonces, hay mucho para cortar. ¿Depende del presupuesto? Sí, porque va a decir el Ecuador no tiene presupuestos, pero sí puede tener la capacidad de formar de forma de vida. Y yo tengo tanta confianza en que si usted capacita el elemento humano, el resto viene por añadidura. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta, formulada por el señor capitán de fragata de Estado Mayor, Bernardo Gordón. ¿Una política pública de seguridad en cuanto a limitar la programación de la violencia no estaría en contra de la libertad de expresión? ¿Cómo regular esto? Capitán Gordón, sí, yo soy partidaria de la libertad de expresión y yo soy periodista también, periodista activa. Tengo un programa de televisión desde hace más de 20 años, escribo en los periódicos y dirijo un programa radial, o sea que estoy en todos los medios y por supuesto en lo digital, porque a través de lo digital se transmiten muchas de las cosas que hacemos. Sí, por eso le dije, hay formas que tenemos los ciudadanos y allí viene el gran reto de la organización de la sociedad civil, que es fantástico. Yo mismo estoy viviendo una situación de orden personal que tiene que ver con la fuerza de la sociedad civil, que es enorme y que se los voy a mencionar. En relación a las narconovelas o a la programación televisiva, yo lo que quiero decirles es que cada uno de nosotros tiene la capacidad de decirle no al narcotráfico, porque yo puedo cambiar de canal. Y también, por favor, papás y mamás, porque ustedes además de ser militares, de ser marinos, seguramente son padres, dejen de convertir en niñeras, o sea, las modernas niñeras son esto, el celular y el iPad que se les da a los niños, y entonces para que no moleste les dejamos y ustedes ni siquiera saben lo que sus niños están viendo o qué juegos bélicos están jugando, no lo saben, pero la desgracia es que el niño casi recién nacido le estamos dejando con una nueva niñera. Pero también yo le decía, nosotros podemos tener la capacidad de influir en los anunciantes, es decir, yo no concibo que supermercados, farmacias, compañías de seguros, bancos, etcétera, le estén pautando publicidad a las narconovelas, porque eso finalmente está destruyendo su ambiente. Entonces, boicot se puede hacer desde el sector de una forma absolutamente no beligerante, sino decir, alto, eso no es conmigo.
Les quiero decir que el poder de la sociedad civil es tan enorme que actualmente yo soy candidata a secretaria general de Naciones Unidas por la sociedad civil. Normalmente quienes presentan candidatos para Naciones Unidas son los países. Sin embargo, yo acepté una postulación de un grupo, de un movimiento político global con sede en Londres que se llama Forward y que me ha candidatizado. Y es probable que esa candidatura no prospere porque Naciones Unidas, primero, no se ha abierto todavía, nunca han tenido una secretaria general mujer durante 76 años de vida y tampoco aceptan el que la sociedad civil les ponga candidatos. Pero estamos abriendo un camino. Y he recibido, ustedes no se imaginan la cantidad de respaldos, desde las gentes de la Amazonía brasilera hasta la Real Academia Europea de Doctores en Barcelona, desde los ciclistas ecuatorianos, la UNE y la FEUE y las barras de abogados de México, mandando cartas, los jóvenes de la India, los de Azerbaiyán, etcétera, para que se abra Naciones Unidas. Esto es un poder enorme y este poder tiene que ser usado para bien, no para el mal, porque también las redes sociales son el eco de la chismografía mundial y pueden hacer bullying y destruir la honra de las personas. Yo he experimentado una cosa fantástica que agradezco enormemente, pero quiere decir que no necesariamente usted tiene que hacer una ley, no necesariamente usted tiene que decir voy a prohibir tal cosa porque efectivamente esto puede llegar a cualquier extremo, porque primero empieza prohibiendo la narconovela y después dice prohibidos que les entrevisten a fulano, citano y mengano, porque estos me están atacando, podría decir el gobernante de turno, como ya pasó, ¿no? Tuvimos 10 años bien duros. O sea, yo estoy a favor de la libertad de expresión, pero también defiendo mi libertad. Y mi libertad me dice que a mí eso no me parece adecuado y yo puedo dejar de sintonizar y puedo hablar con las empresas para que no coloquen publicidad. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta, formulada por el señor capitán de fragata de Estado Mayor Francisco Garay. Muchas gracias por la conferencia, doctora. Sus puntos de vista sobre las dificultades que el cambio climático traería a varias dimensiones de la seguridad humana postuladas en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo son sumamente interesantes. En tal sentido, y desde su punto de vista, ¿cuáles serían 2 o 3 políticas que deberían venir de parte del nivel político para el apoyo de las Fuerzas Armadas en los temas de seguridad y defensa ante estas amenazas? A ver, capitán Garay, yo no separaría Fuerzas Armadas del resto de la población porque ustedes son parte de la población, pues entonces yo no diría políticas específicas de apoyo a Fuerzas Armadas para enfrentar el cambio climático. A lo mejor tendríamos que meternos con la CONVEMAR. Yo no sé si ustedes son partidarios o no del ingreso del Ecuador a la CONVEMAR, no lo sé. Yo no tengo un criterio tan claro, pero sí me preocupa que eso signifique un renunciamiento y que nos quede un corredor allí entre las Galápagos, ¿no? El mar territorial de las Galápagos y el mar territorial del continente ecuatoriano. Y yo creo que allí sí, para proteger esa parte de riqueza ictiológica, el Ecuador sí debe conversar un poquito más con Costa Rica, con Perú, es decir, con los vecinos que también están siendo agredidos. Y por supuesto, Ecuador protege, digamos, Perú protege su anchoveta y sus sardinas, nosotros protegemos el atún, pero todo lo que significa ese ambiente o los pepinos de mar, qué sé yo, entonces creo que tiene que haber, para proteger esa parte de lo que es nuestro territorio, tiene que haber una mayor cooperación internacional, ¿no? Y Ecuador se ha quedado fuera en muchos casos de alianzas como la Alianza del Pacífico, etcétera, por una serie de situaciones de orden político que no tenemos el tiempo para analizar. Pero desde el punto de vista de la población ecuatoriana, claro, que tienen que venir políticas públicas que desestimulen el uso de los plásticos de un solo uso, que se trabaje mucho. Yo creo en los gobiernos locales, porque cuando hablamos de políticas públicas, no solamente tenemos que hablar del Estado, sino de los gobiernos locales. Y entonces los gobiernos locales pueden ser mucho más prácticos en la defensa del ambiente que el gobierno nacional, ¿no? Me refiero a clasificación de la basura en el origen, a recolección clasificada, etcétera. Ningún municipio prácticamente lo está haciendo. ¿Qué pasa con las aguas servidas de las ciudades amazónicas? Todas se van a los ríos que desembocan en el Amazonas y por eso es la contaminación brutal que tenemos de todos los ríos amazónicos.
Creo entonces que tiene que haber una diversidad de políticas, unas que tienen que ver específicamente con el tema de defensa, como lo que les he mencionado, políticas y acuerdos internacionales, alianzas estratégicas que nos permitan defender la riqueza ictiológica de los mares ecuatorianos, y por otro lado, políticas que tienen que ver con el trabajo, en el trabajo con la población directamente para poder de alguna forma diríamos así, tener una vida más adecuada, mejor calidad de vida en las propias ciudades. Recordemos que el Ecuador está, como todo el mundo, urbanizado. Hay cada vez menos gente en lo rural, más gente en las grandes ciudades, y empezamos a tener todos esos problemas que tienen que ver con el hacinamiento, con los cinturones de miseria y con la delincuencia que se hace mucho más fuerte, por supuesto, en estas grandes ciudades. Muchas gracias, doctora. Tenemos muchas más preguntas, sin embargo, por el tiempo me permito a leer la última. Esta fue elaborada por la señora capitán de corbeta e ingeniera Saskia Kawasaki. El Ecuador, como un país que cuenta con un área marítima de 5 veces más grande que la terrestre, ¿considera usted que la conciencia marítima debería incluirse dentro de las mallas curriculares en todos los niveles del sistema educativo nacional? Perdonen, no oí la última parte. ¿Consideraba que se debe incluir qué en la currícula? ¿Considera usted que los temas relacionados con la conciencia marítima debería incluirse dentro de las mallas curriculares de todos los niveles del sistema educativo? A ver, sí y no. Sí y no. Primero, yo soy una maestra, pero soy mamá y ahora abuela, ¿no? Y antes de la pandemia veo a esos niños cargados con unas mochilas enormes porque tienen una cantidad de horas y a veces esas materias no les sirven para gran cosa. Soy enemiga de cargar el currículo con más materias. O sea, yo no pondría una materia que se llame ni ambiente, ni pondría una materia que se llame género, ni pondría una materia que se llame valores. Lo que sí, lo que dice la capitán Saskia, me parece, ¿no? O Katia. Lo que sí, Saskia. que sea ejes transversales que crucen todo el currículum. Por supuesto, hay que hablar del mar. El Ecuador es un país tan fantásticamente diverso que usted no puede dejar de hablar del mar cuando estamos hablando efectivamente de esa riqueza azul, ¿no? De esa economía azul también que se puede hablar. Cuando hablamos también de lo que significan los recursos que tenemos en el mar, hay que hablar y hay que hablar de la necesidad de cuidarlos, eso sí, pero como un eje en todos. Como es la última pregunta, me voy a permitir contarles algo. Yo creo que así como los valores tienen que estar presentes en todas las materias, también el cuidado de la naturaleza, dentro de ello la preocupación por el mar. A veces yo me enfrento con profesores, yo doy muchas charlas a profesores y me preguntan y me dicen, pero ¿cómo yo, profesor de matemáticas, voy a hablar de valores? Digo, vea señor, ¿usted enseña las 4 operaciones? Sí, enseño las 4 operaciones. Suma, resta, multiplicación y división. ¿Usted enseña la resta o sustracción? Sí, claro. Usted puede poner el ejemplo de que Juanita tiene 5 naranjas y Pepito le roba 3. ¿Cuál es el resultado? 5 menos 3 es igual a 2. Usted le enseñó la resta, sí. Pero si usted le pone el ejemplo que Juanita tiene 5 manzanas y le regala a Pepito 3, el resultado es igual a 2. 5 menos 3 es igual a 2, pero usted le enseñó un valor. En el primer caso, un antivalor, el robo. En el segundo caso, un valor, que es la solidaridad. Exactamente igual tiene que pasar con el tema del mar. Y hay lecturas maravillosas y hay cosas que pueden ser inspiradoras para los chicos, no solamente en el sentido de protección del mar, sino investigación. Las investigaciones en el Ecuador tienen que estar dirigidas hacia el mejor uso de nuestros recursos naturales. El tema de la pesca, el tema de lo que significa cultivos, por más que sea muy discutible el tema del cultivo del camarón por la destrucción de los manglares, pero nunca nos podemos olvidar que Ecuador ha sido pionero en cultivo de camarón, un país que le enseñó al resto del mundo. Yo recuerdo cuando era muy jovencita y estudiaba en Brasil, en el estado de Bahía, donde hice una maestría, a mí me sorprendía que la gente del estado de Bahía supiera de los ecuatorianos, porque sabía que les estaban enseñando, había técnicos ecuatorianos enseñándoles a construir y a hacer camaroneras y a ver cómo mejorar la productividad de los camarones. Ustedes saben que las grandes camaronas, las hembras, se vuelven más productivas cuando se les saca un ojo. ¿Saben eso?
Yo aprendí en el año 96 y 97, cuando andaba de vicepresidenta de la República, iba a visitar el Sinaí y visitaba Manglar Alto y me encontraba con experiencias del SPOL antes de que se hiciera la clonación, antes de la oveja Dolly. Ya se hablaba en el Ecuador de hacer una mutación genética para que las camaronas nazcan tuertas y por lo tanto sean mucho más productivas. Se estaba hablando en los años 96 y 97 de mutación y de intervención en el ADN de los camarones. ¿Se imaginan ustedes esto? Fantástico. ¿Por qué no seguimos con esto? El Ecuador era una potencia en temas de softwares. Cuando el Ecuador era el primero que tenía los cajeros automáticos que trajo el señor Marcel Dañado aquí al Ecuador y que los teníamos antes que Panamá y antes que la mayor parte de países de América Latina. ¿Por qué no investigamos más? El tema del banano, el tema del cacao fino de aroma. Tenemos tanta maravilla y el mar es proveedor de maravillas. Créame que hace un par de años tuve el orgullo en uno de los restaurantes más sofisticados de San Francisco, que son muy gourmets, de ver que en la carta había, por un lado, precios carísimos, camarones ecuatorianos, ponían así, ese era el plato más importante, y luego había atún ecuatoriano. Y luego después me encontré con un postre hecho de chocolate Pacari en el mismo restaurante. ¿Se figuran eso? O sea, tenemos una potencialidad tan extraordinaria que no podemos desperdiciarla, pero para aprovecharla hay que capacitar al elemento humano. En esto no me voy a cansar de decirlo. Y la capacitación es a todo nivel y siempre, nunca dejamos de aprender, jamás. Ese es el consejo. Y ustedes, si invierten en el elemento humano, van a tener la mejor cosecha, la más productiva, porque la materia prima más importante que tiene un país es el cerebro de sus niños y sus jóvenes. Muchas gracias. Y creo que queda un montón de preguntas por responder, pero ya no vamos a poder dar abasto a esto. Gracias. Sí, realmente es una pena. Nos estamos quedando sin tiempo. Le agradezco infinitamente por sus muy acertadas respuestas y de esta forma concluimos este periodo de preguntas. A continuación, empezamos con el periodo, con el agradecimiento por parte del señor capitán de corbeta Infante de Marina, Marco de la Torre. Buenas tardes con todos los presentes en esta conferencia virtual. Es para mí un verdadero honor el hacer extensiva la felicitación y reconocimiento a nombre de la Academia de Guerra Naval del Ecuador, la doctora Rosalía Arteaga Serrano por tan notable conferencia, a través de la cual se ha expuesto la importancia del establecimiento de políticas públicas en temas de seguridad y defensa para minimizar la permeabilidad del Estado ante amenazas tradicionales, económicas y sanitarias que afectan a la sociedad, así como los mecanismos y principios que deben primar para combatir la corrupción, evitar la impunidad, impulsar la educación y un liderazgo ético de todas las autoridades para alcanzar un verdadero desarrollo del país. Conocimientos y experiencias, doctora, compartidas que nos comprometen como miembros de la Armada del Ecuador a un trabajo profesional y permanente que garantice la defensa de la soberanía y la integridad territorial de nuestro país. Para materializar nuestro agradecimiento, presento a usted, doctora, el siguiente diploma, el cual me permito dar lectura. Academia de Guerra Naval otorga el presente reconocimiento a la señora doctora Rosalía Arteaga Serrano por su brillante participación como expositora en la Academia de Guerra Naval con el tema Políticas Públicas en temas de seguridad y defensa, realizado en este Instituto de Perfeccionamiento, Guayaquil, 27 de mayo del 2021. Firma el señor capitán de navío de Estado Mayor Conjunto, Carlos López Olivares, director de la Academia de Guerra Naval. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias también, capitán, por sus palabras y por este reconocimiento. Les he dejado la página web de la Fundación. A través de ella van a encontrar algunas noticias. Nosotros hacemos mucha capacitación en diferentes sectores, pero también a través de la página web me llega cualquier comunicación y estoy a sus órdenes. Siento preocupación porque se quedaron varias preguntas sin responder, pero si me las hacen directamente, con gusto lo haré. Muchas gracias también y a las órdenes. De esta manera, damos por terminada la conferencia.
La Academia de Guerra Naval agradece a todos los presentes su asistencia. Que tengan todos un excelente día. Muchas gracias. Adiós.